Bienvenidos a toda nuestra querida audiencia de Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján. No sabemos cuándo estás mirando o escuchando este audio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una alegría volver a este espacio de la conversación. Estamos con José Luis D'Amico. José Luis. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, querido Facundo, y a toda la audiencia que nos está siguiendo desde hace un tiempo en estos conversatorios. Este último mes ha sido un mes muy intenso en muchos sentidos, también para nosotros aquí en la productora. Hace muy poco compartimos unos videos con el padre Domingo Bressi, muy importante dentro de la historia de la iglesia en Argentina y de la pastoral. Y hace poco, más de un mes, muy poquito, falleció nuestro querido Papa Francisco, una persona muy importante para nosotros. Fue nuestro arzobispo aquí en Buenos Aires, pero también muy querido por nuestra productora, ¿no? Siempre muy presente. Francisco dio un gran impulso a la productora y de hecho el lugar físico donde estamos tuvo una gran intervención para que pudiéramos estar aquí. Y además ha acompañado, ha apadrinado este espacio que al principio era un espacio solamente radial y ahora se transforma en un espacio también audiovisual. Sí, y en eso, en estos días, les compartimos a la audiencia, cuando teníamos tantos sentimientos encontrados sobre la partida de Francisco, nos salía solo casi como una acción de gracias recordar su legado. Cuántas cosas Francisco nos fue dejando, nos fue enseñando, y mirando en retrospectiva, recordamos ese 13 de marzo del año 2013, cuando se abre la cortina allí en la Basílica de San Pedro, y luego de la Habemus Papam aparece Francisco, ¿no? Sí, a mí me impactó mucho. Primero la aparición, como decís vos, nadie entendía demasiado qué estaba pasando. Y la verdad que el relato, el discurso inaugural de su pontificado, prácticamente ahí Francisco mostró lo que iba a ser gran parte de su papado, tanto de su accionar como de sus futuros discursos y trabajos, ¿no? Podemos ver un anticipo y que después ha concretado eso mismo y lo ha superado seguramente, ¿no? Sí, por eso queremos hoy poder un rato sentarnos y detenernos en este texto y poder ir descubriendo esas pequeñas semillas que después irán creciendo en el pontificado del Papa Francisco y que nos van a ayudar a un nuevo tiempo de la iglesia. Después tendremos que ver si le decimos renovación, transformación, ayornamiento, bueno, tantas cosas, ¿no? Bueno, si te parece, José, tengo acá el texto, leemos despacito. Sí, me parece que está interesante. Cuando Francisco aparece, dice: hermanos y hermanas, buenas tardes, en italiano, ¿no? Y dice: como saben, el deber de un cónclave es dar un obispo a Roma. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero estamos aquí, casi como si fuera con un pequeño chiste. Importante, el deber del cónclave es nombrar el obispo de Roma, dar un obispo a Roma. ¿Qué significa, sí, José, esto? Cuando empezó con esto, yo dije, acá cambió todo. Mirá. Simplemente en este primer renglón, en el momento que yo lo escuché, acá cambió todo. Porque en realidad Francisco se estaba apoyando en el Concilio Vaticano II, donde el Papa no es alguien que esté por encima del resto de los obispos que lo han elegido, sino es parte de un colegio episcopal. Y en la doctrina eclesial, el colegio episcopal está unido a quien es el obispo de Roma como símbolo de la unión de la iglesia en la caridad, sobre todo, ¿no? O sea que, lamentablemente, en los medios de comunicación y algunos sectores también se habla del Papa como el jefe de la iglesia, como aquel que va a dirigir la iglesia, y Francisco en el primer renglón se corre todo eso y apunta a la colegialidad. Podemos decir entonces que Francisco es un Papa conciliar. Sí, profundamente conciliar, lo cual es muy importante porque todavía estamos hablando del concilio de los años 60. Entonces y creo que ha puesto en práctica un montón de cosas del Concilio Vaticano II que estaban muy latentes. Francisco de algún modo ya nos muestra una eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? Es el modo de mirar la iglesia. El modo de mirar la iglesia, de vivirla, de hacerla, de construirla, de experimentarla.
de hacerla crecer también. Él se pone a la par del resto de los obispos. Y vamos a ver después que además se pone a la par del resto de todos los fieles y del mundo. Francisco dice, bueno, les agradezco la acogida. La comunidad diocesana de Roma tiene su obispo. Gracias. Vuelve, ¿no? Vuelve al mismo tema, pero además entonces agradece como un don. Y creo que le agradece a la diócesis de Roma. Está agradeciendo a la diócesis de Roma porque le ha elegido como obispo. Dice, antes de todo quisiera rezar por nuestro obispo emérito Benedicto XVI. Recemos todos juntos por él para que el Señor lo bendiga y la Virgen lo custodie. Me parece que acá Francisco está diciendo, yo soy el eslabón de una larguísima cadena. Sí, sí. Fíjate que dentro del Concilio Vaticano II, él está, yo creo que Francisco era muy inteligente. Sí, sí. Y ninguna palabra es una palabra suelta. Ninguna palabra. Entonces está mostrando la tradición, el hilo tradicional, la continuidad con Benedicto, aunque después va a ser un paso más que Benedicto, claramente. Sí. Pero dice, yo soy parte de una tradición que es la tradición de la Iglesia, y en esa tradición, el anterior obispo de Roma me deja a mí este lugar, y acá estoy yo como continuidad. Por supuesto con una novedad, no sé en cuántos miles de años, de que el Papa Benedicto XVI renuncia. Sí. En eso, bueno, estuvimos en una historia de la Iglesia donde tuvimos dos papas. Uno emérito y uno en ejercicio. Sí, una cosa muy extraña y que no estábamos acostumbrados. No, es que la Iglesia, miles de años no lo vivió. Así que... Pero en este sentido, ¿no? Francisco retoma que hay un obispo de Roma emérito, que se inserta Francisco en este camino, que va a continuar ese camino, con renovación, con novedad, pero también con continuidad. Con continuidad. Y yo, para ver después un poquito más adelante, creo que hay algo más que una renovación. Creo que hay un replanteamiento de una serie de estructuras y de tareas de la Iglesia que fueron revolucionarias de Francisco, claramente. Algo más que una renovación, ¿no? Sino que es desde adentro, desde el fondo de la Iglesia, Francisco propuso cosas y cambios muy importantes que a muchos los sorprendió, otros no lo aceptaron y otros nos alegramos muchísimo, por supuesto. Francisco, después de rezar un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, dice, y ahora comenzamos este camino obispo y pueblo. Sí. Francisco se presenta como el obispo de Roma que camina con el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, una categoría del Lumen Gentium, Concilio Vaticano II, y muy querida para nosotros aquí en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, ¿no? La teología del pueblo de Dios, ¿no? Sí. El Papa que se presenta como el que camina junto al pueblo. Después va a aparecer toda la doctrina que va a plantear Francisco de la sinodalidad y de la cercanía del pastor con el pueblo. Cuando la frase es tan fuerte de Francisco, ¿no? Que quiere pastores con una oveja, ya lo planteó acá. Pues dice obispo y pueblo. Entonces vamos a caminar juntos. Escúchame, José Luis, todos saben que José Luis es biblista. ¿Te acuerdas en los Hechos de los Apóstoles cómo se llamaban los discípulos que seguían a Jesús? Los apóstoles. Claro, los discípulos del camino. ¿Te acordás? Entonces, de algún modo ya Francisco nos está diciendo, miren que en el origen de nuestra vocación cristiana está en ser peregrinos y ser caminantes. ¿No? Y él camina con el pueblo. Es decir, no está detrás de un escritorio, ni en un púlpito, ni en un sillón, sino que se pone como caminante. La simbología que todos vimos el primer día también, de continuar con sus zapatos y no poner los zapatos pontificios color rojo, es un signo. Francisco no dejaba nada librado a la casualidad. Cada cosa que hacía o decía estaba muy bien pensado. ¿Te acordás la cruz pectoral que ahora está en Santa María Mayor, en la tumba de Francisco? Es un pastor con la oveja al hombro y con todo el rebaño atrás. Y con todo el rebaño atrás. Eso es... Digo, yo creo que, como decías vos al principio, vamos a redimensionar cada vez más la imagen de Francisco y la figura y el legado de él, ¿no? Estamos ahora empezando a estudiar cosas de Francisco que estaban muy presentes en su momento, que nos impactaban y que decían, a ver, ¿qué está diciendo este hombre, ¿no? Dice, este camino de la Iglesia de Roma, que es la que preside la caridad todas las iglesias, lo que hablamos un rato al principio. La Iglesia de Roma, donde él es obispo, no está más
arriba, sino que preside en la caridad. Es el símbolo de la caridad, es el signo de comunión, que, al decir de ahora también, es una, digamos, es una especie de camino que están queriendo tomar también algunas iglesias de la Reforma, ¿no? No tener a un pastor, más pastor que los demás, sino a una comunidad o a un pastor en el mismo nivel como signo de caridad y unión. Algunas comunidades de la Iglesia de Reforma están viendo este camino como un camino de unidad. Mira, impresionante. Dice, un camino de hermandad, de amor, de confianza entre nosotros. La categoría de hermandad es una categoría que el Papa Francisco va a retomar en una encíclica muy conocida, Fratelli Tutti, donde la categoría de fraternidad, la categoría de hermandad, es una categoría que la asume Francisco dentro de la comunidad eclesial, ¿no? Ser hermanos unos de otros, y que, como veremos después, también se incorpora el mundo. La categoría de hermandad. Fíjate vos cómo podés ir hilvanando varios temas que dijimos hasta ahora de manera suelta. Hablamos de camino, hablamos de fraternidad, de sinodalidad, de amor. Todos los puntos que están aquí fueron después desplazándose en encíclicas o en grandes momentos de doctrina. Sin duda. Entonces, Francisco era un gran teólogo. Sí, claramente, un teólogo del concilio. Sí. Y hay que considerar que teólogo del concilio, la novedad es en esto, con una fuerte impronta latinoamericana. Porque sabemos que el concilio fue un gran momento teológico de eurocentrista, como decía Bressi en los videos que veíamos también aquí. Pero Francisco lleva al centro la teología del margen. Por eso es muy importante cuando dice, han ido a buscar al obispo al fin del mundo, al margen, y ahora estoy aquí en el centro. Las periferias. Claro. Y Francisco es así. Como decía Francisco, yo leo el texto y cada vez me doy más cuenta de que Francisco lo pensó desde siempre, no porque lo haya, pero esto está incorporado en su espiritualidad, en su teología, en su vida pastoral de aquí de la diócesis. Ya estaba tan metido que lo único que hizo es hacer presente para toda la iglesia lo que él vivió como obispo. ¿Qué es lo que llevó? Lo estudian los teólogos, ¿no? El documento de Aparecida, el encuentro de Aparecida de los obispos de 2007, donde él tuvo tanta responsabilidad en el documento final. De algún modo, cuando Francisco llega a Roma, empieza a resonar en una caja de resonancia mucho más grande. Lo que era latinoamericano se hace mundial. Podríamos decir, en Latinoamérica, que siempre miramos la teología, la pastoral de Europa, de repente nos damos vuelta y Europa empieza a asumir la teología y la pastoral latinoamericana. Y la metió en la doctrina. Por supuesto, por supuesto. No, lo que hizo Francisco es. Por eso lo de revolución yo, en algún punto. Mirar la realidad desde la periferia, ¿no? Sí. Desde la periferia se ve mejor el centro, ¿no? Creo que Francisco dio un aire en la iglesia más europea, más tradicional, porque ayudó a mirar la realidad desde la categoría de las periferias. Eso es clave y es clave para incluso entender a aquellos que estaban en contra o estaban en desacuerdo con Francisco. Pero Francisco le quitó el lugar desde donde ellos miraban la iglesia y la realidad. Lo sacó del centro. De los que estaban en el centro, mirando desde el centro y para el centro, ¿y ahora qué miramos? ¿Qué estamos mirando? ¿Desde dónde? ¿Por qué? Nos cambiaron el objeto, nos cambiaron el sujeto, nos cambiaron la mirada, nos cambiaron todo, ¿y ahora qué? Entonces no podían salir de su lugar seguro y tuvieron que empezar a decidir si lo querían ver desde un lugar totalmente diferente. Esto lo podemos ver plasmado, ¿no? En la exhortación Evangelii Gaudium sobre una pastoral misionera, ¿no? Creo que en una Europa o en una iglesia más asentada, lo misionero se va adormeciendo lentamente. Francisco viene a sacudir a la iglesia y decir, tenemos que ser misioneros. Quiero una iglesia que se salga afuera, prefiero una iglesia accidentada que una iglesia enferma y encerrada, ¿no? Y lo que decís, esto a mí me hace acordar las famosas frases que dijo en Río de Janeiro a los jóvenes, confiando en ellos, hagan lío. O sea, desestructura todo, porque no es obedezcan la doctrina y sigan la doctrina que les enseñan cantando, no, hagan lío. O sea, genera una movilización de los jóvenes y la generó y se dio. Sí. O sea, hay una movilización muy grande de los jóvenes.
Yo creo que lo podemos ver en el mismo tiempo de su muerte, en los tiempos del velorio, etcétera, la gran cantidad de jóvenes emocionadísimos Sí, sí. que estaban por Francisco. Sí. Pienso en esto, en Laudato Si, esta encíclica sobre el impacto social de una ecología integral, ¿no? Que de algún modo es mirar la ecología de siempre, pero desde la periferia, es decir, desde los más pobres. Francisco dice, el impacto ambiental a los primeros que perjudica son a los excluidos y a los más pobres, ¿no? Es mirarlo desde la periferia también. Y con eso, Francisco le mostró al mundo, no solamente a los miembros de nuestra iglesia, un mensaje. Entonces, yo creo que Francisco se convirtió en el obispo del mundo, Sí, sí. definitivamente. O sea, el mundo tuvo un obispo. En algún momento de la historia fue Francisco. Porque recordemos y veamos y recorramos cómo medios de comunicación que no tienen nada que ver con la iglesia, organismos, organizaciones, centros de estudio, universidades estudian las encíclicas de Francisco. Sí, sí. Entonces, ese mensaje que vos decís de Laudato Si, de Fratelli Tutti, donde hay que arreglar el mundo, y la frase famosa también, nadie se salva solo. Y no está hablando de la vida eterna nada más, está hablando de lo que nos pasa en el planeta. Se ha transformado en un referente mundial. Cuando hay en nuestro mundo hoy una crisis de dirigencia, una crisis de referente, yo creo que mucha gente que no tiene nada que ver con la iglesia, escuchaba, miraba a Francisco, estudiaba lo que decía y buscaba cómo implementar alguna de esas cosas. Pues se da cuenta que era necesario la inclusión de los pobres, la inclusión de los enfermos. En eso Francisco también generó una revolución. Ya a Francisco lo escuchaban como alguien que tenía algo que decirle al mundo, y no solamente hablando de Dios, sino hablando del hombre. Es impresionante cómo el mundo quedó consternado con su muerte ese lunes después de Pascua y nos habla de un papa, como decir, que fue padre de todos, ¿no? Francisco, ¿se acuerdan, no? Que cuando estuvo en Portugal le decía a los jóvenes, en la iglesia tiene que haber lugar para todos, 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 todos. Y realmente nosotros experimentamos una orfandad mundial. Sí, yo sentí eso. Se murió el padre de todos. Sí, nos quedamos un poquito huérfanos ese día. Sí, sí. Y esto quiero destacarlo porque no todos los pontificados fueron un pontificado de puente, valga la imagen, con el mundo quizás no creyente o de otras religiones, ¿no? Y Francisco creo que fue puente, ¿no? Sí. La Iglesia Católica, vamos a decir así, en ese tiempo llegó al corazón de muchos. Yo creo que es así, tal cual. Y eso, digamos, a nosotros de alguna manera nos reivindicó como iglesia también, ¿no? Yo recuerdo en algunos textos del querido Pablo VI que decía que la iglesia era experta en humanidad. Y creo que Francisco llevó adelante eso y se lo mostró a la gente. Nosotros sabemos del ser humano, por eso les hablamos del ser humano. Porque sabemos, porque lo acompañamos al ser humano, porque escuchamos sus dolores, porque escuchamos sus triunfos, porque escuchamos sus quejas, escuchamos sus anhelos. Entonces, sabemos del ser humano. Entonces, venimos a hablar de lo que sabemos. Y más allá de la psicología, la medicina, la antropología, sabemos quién es el ser humano desde adentro. Y me parece que por eso también fue escuchado. Francisco sigue en este saludo inicial. Bueno, recemos por todo el mundo para que haya una gran hermandad, tema que va, como decíamos en la encíclica Fratelli Tutti, a retomar. Les deseo que este camino de iglesia que hoy comenzamos y en el que me ayudará mi cardenal vicario aquí presente sea fructífero para la evangelización de esta ciudad tan bella. Le está hablando a la iglesia de Roma. Sí. Pero acá está en germen esto que venimos charlando hace un rato, que es el tema de la sinodalidad, ¿no? Una iglesia en camino. Una iglesia en camino. Que está en camino unos con otros, ¿no? Cada uno de su lugar. José, por ahí para el que está enganchándose, ¿cuáles fueron los pasos que dio Francisco con la sinodalidad en estos 12 años? ¿Te acordás así algo importante para que podamos entender? Una de las cosas que a mí más me han impactado en esto fue todo el proyecto de la Amazonía, ¿no? De la Amazonía, todo el trabajo del Sínodo de la Amazonía que brindó la posibilidad de dar su voz a gente que estaba en situaciones marginal, que es toda la tradición y trabajo de Amazonia, donde
la gente se sintió escuchada. Obviamente que no se resolvió todo lo que se quería resolver en algunos puntos de Amazonia, pero Francisco les dio lugar, les dio voz, y la gente, aquellos que fueron a Roma para presentar todo esto, quedaron muy contentos, muy conformes y muy esperanzados. Yo creo que en esto, para mí fue también un hito impresionante. En esto no hay retorno. En esto de Amazonia y en otros momentos no hay retorno. No hay retorno. Hay que decir sí que la sinodalidad no es un invento de Francisco. El primer sínodo lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles frente a una disyuntiva pastoral de Pablo con la iglesia de Jerusalén, donde se reúnen, se escuchan, se reza y se decide un camino, ¿no? La sinodalidad entonces está presente desde el inicio de la iglesia. En el Vaticano II esto se desplegó mucho más. Sí, mucho a mí más. me hace pensar lo que decís, y ya lo pensé en su momento, ¿por qué la insistencia, Francisco, en la doctrina o el camino de la sinodalidad, cuando ya lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles, como bien lo dijiste vos? Y yo me contestaba a mí mismo en esa pregunta que me hacía, es, quizás la hemos olvidado, esa expectativa y ese trabajo de sinodalidad. Quizás la Iglesia tuvo un camino quizás más verticalista en algunos momentos, más centrista, más paternal, y nos olvidamos del camino de Hechos 15, el capítulo 15, y Francisco nos lo recordó. Digo, miren que nosotros empezamos así, entonces no podemos no hacer, empezamos así. Digo, nos recordó el concilio, nos recuerda algo que ocurrió hace más de 2000 años, eso nos invoca a nosotros a un obispo de Roma fiel a la tradición. Digo, todo junto, una cosa muy, muy increíble en una persona. En eso recuerdo el mensaje cuando se cumplió el 50 aniversario del primer sínodo de los obispos. El discurso de Francisco fue impresionante y fue conmovedor. Y creo que ahí yo me animaría a pensar que Francisco en ese momento dijo, acá hay algo que hay que retomar, que hay que profundizar. Acuérdense que se hacían sínodos cada pocos años. Esos sínodos eran solo de obispos, tenía algunos peritos técnicos, pero Francisco empezó a abrir las puertas del sínodo de los obispos para que hubiera participación de laicos, laicas, religiosos, religiosas, ¿no? Y ahí el lugar de la mujer, lo que decían las laicas. Él puso mujeres en lugares bastante trascendentes para la imagen, del cambio de imagen entre el sínodo de los obispos en un pequeño anfiteatro, como si fuera un congreso, no sé, ¿no? Y lo que fue en los últimos sínodos, donde en el aula Pablo VI, mesas redondas, donde cardenales, sacerdotes, obispos, religiosas, laicas, laicos, misioneros, sentados juntos, escuchándose unos a otros, me parece que ha sido un avance impresionante. Y Francisco no tenía un lugar privilegiado. No, estaba en una mesa más. Y caminaba por las mesas. Y caminaba por las mesas. Con lo cual hay un camino que Francisco nos invita a iniciar, que es al de caminar juntos. En eso que yo creo que ha sido revolucionario de parte de los últimos tiempos de la Iglesia, Y entonces el Papa sigue. Y ahora quisiera dar la bendición, pero antes les pido un favor. Antes que el obispo bendiga al pueblo, les pido que pidan al Señor para que me bendiga. La plegaria del pueblo pidiendo la bendición para su obispo. Hagámoslo en silencios. Bueno, esto también fue emotivo, absolutamente. O sea, donde se baja aquí de lo que me parece a mí se concebía con una autoridad, la bendición del Papa. Ahora el Papa, en un gesto de absoluta humildad y reconocimiento que en el pueblo está Dios, porque Dios no está solamente en él. Él camina con el pueblo, lo dijo al principio. Entonces, vamos a empezar así. Ustedes bendíganme. Y el camino fue este. Los obispos me eligieron obispo de Roma. Yo camino con los obispos. Camino con la iglesia de Roma y por lo tanto camino con el pueblo. Entonces todo eso es sinodalidad y todo eso es concebir la iglesia de una perspectiva totalmente distinta a lo que podíamos pensar hace 50 años atrás. Completamente. Por cierto, que fue cambiándose o renovándose progresivamente, paulatinamente y tímidamente. Pero acá desde el primer día el Papa dice que el pueblo vendía. Es un golpe grande, es mucho. Es mucho. Y esto yo, si vos me permitís, José, lo conecto con
El domingo de Pascua, Sí. la última aparición pública de Francisco. Fuerte, muy fuerte. Francisco había estado internado más de 30 días en el mes de febrero, no se sabía si iba a poder celebrar la Semana Santa, no pudo, pero vimos imágenes de él tímidamente durante el tríodo pascual, los días de Semana Santa, que visitaba la Basílica de San Pedro, daba unos caramelos, rezaba en la tumba de alguien, siempre aparecía. Y el domingo, siempre el domingo de Pascua, después de la celebración de la misa pascual, hay una bendición especial del Papa, ¿sí? Para todo el mundo. Y el Papa estuvo presente ahí. Sí. Tímidamente pudo decir una palabrita. Después alguien que estaba ahí y leyó todo el mensaje de Francisco. Francisco dio la bendición. Y algunos creíamos que ya volvía a Santa Marta. Y sin embargo, cuando nos dimos cuenta, estaba sentado en el papamóvil recorriendo la Plaza San Pedro, que tenía ganas de estar con él. Como si el Papa hubiese necesitado una última bendición del pueblo. Sí, qué lindo. Sí. Él le había dado la bendición Urbi et Orbi a todos los que estábamos ahí, y a todos los que estaban ahí, y a todo el mundo que lo estábamos mirando, y quiso tener una última bendición de su pueblo, ¿no? De hecho, cuando vuelve, cuentan los cercanos que le dijo, creo que a su enfermero, gracias por permitirme una vez más poder recorrer la plaza, ¿no? Y en eso, cuando nosotros veíamos a Francisco en situaciones protocolares, por ahí estaba más serio, con una mirada más adusta, bueno. Pero cuando estaba entre la gente, estaba feliz. Sí, desbordante. Desbordante. Las imágenes feliz. Él hacía feliz estar con la gente. En Río de Janeiro, cuando recorría la Plaza San Pedro, cuando estaba entre la gente, los viajes apostólicos. Era un pastor que vibraba con su pueblo. Sí, le encantaba. Y bueno, antes de morirse, lo recibió por última vez. Sí, yo creo que fue un regalo de Dios para él, ¿no? Sí, como lo decía, lo que daba. ¿Qué nos queda de legado? Al menos ahora sí, cumpliéndose el primer mes, ¿qué te queda, José, en el corazón? En el corazón, queda el agradecimiento de haber estado en la iglesia de Francisco, de alguna manera, ¿no? Saber que muchas cosas de las que él generó, gestó o continuó, no van a frenarse, digamos. Algunas probablemente tengan otro ritmo. Uh-huh. Pueda tener otro ritmo, pero porque esto creo que es importante. Ningún papa es único, ni es el dueño, ni es el más importante, y nosotros tenemos una tradición, una doctrina donde el obispo de Roma es el signo de unidad en la caridad, como lo mostró Francisco, pero es diferente, siempre son diferentes. Entonces, algunas cosas serán más lentas, aparecerán otras cosas nuevas, porque definitivamente es así, pero una gran cantidad de cosas no tienen marcha atrás. La idea de sinodalidad no tiene marcha atrás, esto está presente. Doctrinas de Francisco que tienen que ver con el tema del clero, que ha renovado un montón de cosas, con el tema de la aceptación del rol de la mujer, del acompañamiento a los matrimonios de segundas uniones. Esto no tiene marcha atrás tampoco, van a seguir acompañándose. Entonces, ese legado es muy grande, y creo que Dios nos ha dado un regalo muy grande a todos nosotros al haber participado de esta etapa de la iglesia, que algunos lo llamaron una especie de primavera de la iglesia, y creo que los teólogos todos tienen la libertad de poder enseñar sin sentirse perseguidos o vigilados o observados. Se pudo investigar, trabajar, disentir con algunas doctrinas y presentar el disenso de algunas doctrinas. Hay teólogos que han presentado un disenso de alguna doctrina que Francisco planteaba, pero con lo cual Francisco seguía sosteniendo la doctrina, porque Francisco no es el dueño de la doctrina. Con eso nuevamente manifiesta que yo no soy el dueño de la iglesia ni de la doctrina. Hay ciertas doctrinas que algunos hubieran querido que Francisco las cambie. No las cambió, porque esto se cambia entre todos. Yo no puedo cambiar nada. Me pareció también un gesto de coherencia, me parece a mí, Francisco, de mucha coherencia. Entonces, ver también un pastor que camina con el pueblo, un pastor que es humilde, lo que decían, y yo creo que es cierto, no encontraron bienes propios en su muerte, no encontraron unos pocos euros en sus bolsillos. Me parece también un pobre, quizás el nombre de Don Francisco fue el que
también proyectó él para mostrar una vida pobre, austera, humilde, enamorado de la naturaleza, enamorado de la casa en la cual habitamos todos, que es el mundo, enamorado de toda la fraternidad. El nombre Francisco es también significativo en todo lo que él ha hecho después. Yo creo que el legado es un legado de libertad, de fraternidad, de simpatía, de alegría. Muchas cosas uno podría hacer, una lista muy grande. Sí, seguramente le iremos rescatando. Yo quiero destacar dos cosas. Uno, en principio, en el vínculo de Francisco con el mundo y la Iglesia con el mundo. Creo que Francisco nos invita a ser tejedores de vínculos, de redes, de puentes, ¿no? Con los que están más lejos, ser factor de paz, de fraternidad, de comunión, ¿no? Francisco humildemente fue para el mundo un faro, una luz, pero no por la luz de la doctrina o de la verdad, sino una luz de amor, de esperanza, de servicio, ¿no? Y lo segundo, pienso más para el interno de la Iglesia, ¿no? Creo que Francisco nos invitó a los cristianos a asumir una fe adulta y madura, una fe donde no es como los chicos, digo, bueno, no, porque el Papa dice, el obispo dice, sí, y bajar la cabeza. Creo que el Papa nos invitó a un camino de discernimiento, ¿no? De poder ir asumiendo el protagonismo de nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, nuestra vida del compromiso social con los otros, discerniendo, ¿no? El Papa lo dice muy claramente, los caminos de santidad son todos distintos, cada uno de cara a Dios deberá hacer su proceso de discernimiento porque la identidad y la misión de cada uno es propia. Y en eso no podemos esperar que mi párroco me diga, bueno, exacto, hay que hacer esto. El Papa nos está empujando a una maduración en el discipulado, en la vivencia de la fe. Y yo espero que eso sigamos en camino. Yo no es que digo agrego, sino que completo, digamos, o por ahí señalo una cosa que vos dijiste con un nombre, que es el tema de la inclusión. Es decir, todos pueden seguir el camino de Jesús. Todos. Y en eso él incorporaba a los homosexuales, lesbianas, a los de otras religiones. Todos pueden seguir el camino de Jesús. Esa teología de la inclusión fue muy novedosa en este tiempo. Él se metió. Entonces, todos nos sentimos incluidos caminando juntos. Es una cosa muy novedosa. O sea, yo me imagino, si vos te imaginás, uno se imagina a incluso gente de diferentes religiones o no religiones o ateos y gente de que manifiesta su opción sexual totalmente distinta a los demás, etcétera, todos caminando juntos. Eso es esa es la solidaridad. Hermanos todos y todas. Entonces, coherencia. En eso fue coherente entre lo que decía, entre lo que hacía, lo que manifestaba, y te lo decía en la esquina, mientras que por ahí caminaba, o en un púlpito, o frente a las Naciones Unidas. No cambiaba el discurso, nunca. No. Y nunca tergiversó la tradición de Cristo. ¿Te parece dejamos acá? Porque podríamos hablar mucho más. Seguramente retomaremos parte de las enseñanzas y del legado de Francisco. Como dijo Francisco en ese día, a descansar. Buen descanso. Bueno, seguramente síganos porque habrá más conversaciones entre nosotros y con otros referentes importantes. Sí, creo que nos debemos hablar de León XIV en algún momento, sí, ¿no? Y ver qué nos espera con una nueva tradición, digamos, una continuidad de esta tradición nosotros. Sí. Bueno, gracias y nos vemos pronto.